Muy buenas tardes, buenas noches, amigos de Colectivo Burbuja, y bienvenidos a Debate Directo. Soy Koldo Sandoval y me ha tocado hoy sustituir a Juan Carlos Barba, que se ha tenido que ir de viaje. Hoy vamos a tratar tres temas. El primero de ellos es diputaciones provinciales, su utilidad en la sociedad, si pues, esto lo pagamos entre todos, si es necesario, y la viabilidad económica y su gestión. El segundo tema que trataremos será la aparición en el programa de Antonio Ferreras de Willy Toledo, que fue bastante comentada en redes sociales e internet. Y el tercer tema que tocaremos será el Valle de los Caídos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser el uso del Valle de los Caídos? O si debemos hacerlo que salte por los aires. Para ello tenemos a tres contertulios que conocemos de ya varios programas. Juan Bordera, bienvenido a Debate Directo. Hola, ¿qué tal, Koldo? Pedro García Bilbao, bienvenido también. Gracias por unirte al debate. Gracias a vosotros. Y Carlos Ayue, gracias Carlos por venir esta tarde. Buenas tardes. Si queréis, empezamos primero por el tema de las diputaciones provinciales. Esta semana ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia. Juan, te voy a dar a ti la palabra porque eres de aquí de Valencia y hemos sufrido dos presidentes de la Diputación que han estado imputados, aparte de Castellón, y en Alicante también ha habido problemas en este sentido. ¿Qué valoración haces de lo que ha pasado esta semana? ¿Y cómo has visto, si ves viabilidad, ves una institución necesaria, las diputaciones provinciales? Pues bueno, la verdad que aquí en Valencia, pues sí, tenemos un magnífico historial entre Alfonso Rus, el caso Imelsa, ahora lo de Ivalterra, que al final, bueno, es una manera de lavarle el nombre y tal, pero yo creo que aquí lo que se ve, lo que se pone de manifiesto es una cosa, la intención de cambiar está, ¿no? Porque evidentemente hace unos años, pues si se hubiera pillado a un tipo como se ha pillado ahora mismo a Jorge Rodríguez, pues que es el que era el presidente de la Diputación de Valencia, pues el Partido Socialista probablemente no hubiese sido tan rápido en cesarle de todos los cargos. Pero claro, esto lo que ejemplifica es que todas las instituciones siguen podridas, siguen con los mismos mecanismos de funcionamiento de cuando esto era pues ¿no? El periodo de alternancia clásico español, Cánovas-Sagasta, aquí teníamos al PP y al PSOE poco después, pues venía siendo eso, un paraíso de corruptos que las diputaciones, pues precisamente además son como muy paradigmáticas de eso. Lo que yo opino con respecto a desmontarlas, no desmontarlas, yo soy muy partidario de reducir el peso del Estado en cualquier prácticamente forma de la que se esté hablando. Pero al mismo tiempo también, claro, hay que ver cómo se desmonta, ¿no? O sea, quizá la clave un poco aquí yo creo que es que el proceso es muy particular en cada una de las diputaciones, porque claro, no todas son iguales. Lo estábamos comentando antes de empezar a grabar con Carlos, que hay zonas en las que igual pues se podría plantear eliminar la diputación porque ya tienen una regionalización comarcal y se podría además dar mucho más poder al desmontar las diputaciones, o al menos parte de ellas, a los ayuntamientos. Todos esos fondos que de repente no existen ya en el presupuesto por parte de las diputaciones, pasarlos más a dar un poder más municipalizador de algo que además es inevitable y es un proceso, pues yo creo que de reestructuración de un Estado que tiene demasiado peso y que vamos a un precipicio en el cual será interesante, aparte de reducir peso, darle más poder a los municipios. Bien, Carlos, yo no sé tu opinión sobre lo que ha pasado esta semana en Valencia y si realmente crees que habiendo una comunidad autónoma es necesario una diputación provincial, y si no, eso no es un gasto extra que tenemos los ciudadanos o que sufrimos, que se podría dedicar a otras cuestiones. Bueno, las diputaciones provinciales nacen en 1800, creo recordar, no me acuerdo la fecha exacta, y entonces efectivamente, pues claro, ante la carencia de medios de los municipios, la falta de comunicaciones entre la capital y los municipios, los reducidos y pequeños que eran estos municipios, pues tenía un sentido departamental, como el que tienen en Francia los departamentos. Con la aparición, con la llegada a España del régimen de 78, donde aparecen las comunidades autónomas, aparecen una playa de comunidades autónomas necesarias y las no necesarias.
es que el esquema fue hay que colocar a todo el mundo, ¿verdad? Hay que colocar a todo el mundo de una clase política que había nacido en las postrimerías del franquismo y que en el régimen de 78 pues afloró la nueva estructura. Entonces, a partir de ese momento, las diputaciones provinciales, a mi juicio, sobran total y absolutamente. Y sobran también, máxime, cuando en muchas de nuestras comunidades autónomas se han emprendido procesos de una comarcalización. Es decir, varios municipios se han agrupado para prestarse servicios mancomunadamente, lo que antes eran las mancomunidades provinciales. A partir de ese momento, pues se han convertido las diputaciones provinciales en unas estructuras donde se colocan a los amigos, se paga muy bien a los diputados provinciales, están llenas de asesores y también se ha creado un elemento de una casta burocrática enorme en las capitales de provincia. Eso está resultando una estructura de la que hay que prescindir, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Nadie se atreve a poner el cascabel al gato porque, ya lo he dicho antes, son estructuras partidarias que convienen a muchas personas y también convienen a las estructuras burocrático-funcionariales que se han creado en las capitales de provincia. Llevamos muchísimos años en el que el poder real, el poder democrático, el poder cercano, el poder de proximidad que son los municipios, se está desnaturalizando. Y a pesar de que la Constitución española habla de que debe garantizarse y respetarse la autonomía municipal, todo son medidas para acabar con ello. Es un perjuicio, lo podemos comentar después con más detalle porque no quiero extenderme más, en que también en España lo cierto es que sobran, y gracias a las comunicaciones que ahora tenemos que antes no existían, gracias a que tenemos medios electrónicos, etcétera, etcétera, pues sobran muchísimos pueblos. Por ejemplo, que podrían estar agrupados en uno solo. Yo voy a poner un ejemplo. Aquí en la provincia de Huesca me acaban de dar el dato de que hay 202 municipios con personalidad jurídica. A mí eso, francamente, no me parece normal. ¿Cuántos habitantes tiene Huesca? Tenemos unos 200.000 habitantes. Vamos, si eso lo puede sostener la economía española, que baje Dios y lo vea. Claro, en Reino Unido sí que yo he vivido allí, sé que son 1.200 ayuntamientos o entidades locales en una población que supera los 70 millones de personas. A lo mejor sí que es exagerada la administración local en nuestro país. Yo no sé, Pedro, cómo has visto tú esto que ha pasado en Valencia y qué opinión tienes sobre las diputaciones provinciales. Bueno, yo he seguido con interés lo que ha pasado en Valencia, que no es algo que sea nuevo, ni en Valencia ni en el resto de España, ¿no? Es decir, en cierto modo, después de escucharos, pudiera parecer que el problema del caciquismo, el amiguismo y el enchufismo en las instituciones públicas se puede resolver cerrando las diputaciones. O sea, como si fueran las diputaciones el único ámbito institucional donde se dan estas circunstancias o estas actividades. Y la respuesta es que no, o sea, en absoluto. O sea, si lo que se pretende es liquidar el foco principal de este tipo de actividades o de comportamientos indeseables, pues las diputaciones serían simplemente una más en la larga lista. Es decir, las diputaciones en ese sentido no son distintas. Es decir, cualquier otra estructura que fuera a coordinar los recursos y las capacidades de los ayuntamientos también tendría problemas derivados de la mala gestión si se da. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo se consigue que la función pública funcione bien y sea pública y esté al servicio del ciudadano y existan mecanismos de control. Entonces, si existen mecanismos de control y está al servicio del ciudadano, la Diputación Provincial cumple unas funciones que yo creo que son muy positivas. Las diputaciones aparecieron en la Restauración, es decir, en el último tercio del 19, cuando se inició finalmente ya, después de muchos titubeos y avances y retrocesos, el inicio del Estado moderno, ¿no?, en España, del Estado contemporáneo.
Y lo que ocurre es que pues adolece de muchos de los vicios de la época, ¿no? Es decir, lo que se ha dicho aquí del poder omnímodo de quien tiene las mayorías, de los abusos, etcétera. Pero eso, como digo, no es exclusivo de las diputaciones. Las diputaciones yo creo que se justifican por un motivo. No todos los ayuntamientos tienen el mismo tamaño ni los mismos recursos. Entonces, que los ayuntamientos se unan, se alíen, se mancomunen o establezcan entre ellos lazos permanentes que permitan la solidaridad entre los ayuntamientos y dotarse de servicios mutuamente, pues es algo positivo. Es decir, si nosotros quitamos las diputaciones y no las sustituimos por nada que rescate o que contemple esas diferencias tan enormes que hay entre ayuntamientos que son gigantescos y ayuntamientos que son pequeños, ¿quién se va a acordar de los pequeños? No se va a acordar nadie. Eso es un problema. Además, hay una tensión muy fuerte entre todos los grupos de ideología neoliberal, de esos que quieren reducir el Estado y los quieren sustituir por empresas de servicios. Incluso algunos, y ahí tenemos a la mayoría de los partidos en España, lo que quieren es las dos cosas. Quieren mantener la estructura de las diputaciones y al mismo tiempo privatizar los servicios y convertir lo que debiera de ser un instrumento al servicio de los ayuntamientos y del pueblo en un instrumento de parasitario, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es acabar con los parásitos, poner esas instituciones al servicio de los ayuntamientos y de la gente, y aprovechar de ellas todo lo que hay de bueno en su planteamiento. Evidentemente, si hay una estructura de comarcalización muy avanzada, como existe en Cataluña, bueno, no se llamarán diputaciones, se llamarán el equivalente de la estructura comarcal, pero lo que habrá al final, después de todo, lo que habrá será una estructura que cumplirá esa tarea de repartir recursos y la solidaridad entre los ayuntamientos de un mismo territorio o de un territorio compartido. Pero Pedro, perdona un momento, ¿eso no sale realmente para repartir dinero y recursos? ¿No nos estamos gastando más dinero? En vez de liberar ese dinero y que haya más recursos para los municipios, ¿no lo estamos gastando en una institución que parece arcaica? Bueno, vamos a ver. Lo que ocurre es que hay ayuntamientos que tienen un presupuesto muy pequeñito, que no pueden pagar a sus concejales ni a sus alcaldes y que prácticamente no tienen servicios porque son muy pequeños. Y tendríamos que ver también por qué son muy pequeños tantos ayuntamientos, porque la solución no es cerrar al ayuntamiento, es preguntarse por qué hay tantos cientos de ayuntamientos que están al borde de la desaparición. Y la respuesta es muy clara: por la despoblación, por el abandono del medio rural, por la pérdida de las posibilidades de vida en el medio rural. Entonces, si tú acabas cerrando el ayuntamiento o cerrando los ayuntamientos y además cargándote las diputaciones, pues lo que va a pasar es que tú estás quitándole posibilidades, no las posibilidades, sino algunas de las posibilidades para sacar eso adelante. Las diputaciones reciben dinero de los ayuntamientos y también del Estado autonómico, o sea, tienen distintas vías, vía estatal, ¿no? O sea, tienen recursos porque comparten recursos y no todos los ayuntamientos tienen los mismos recursos. Entonces, la Diputación es un instrumento para redistribuir y para la solidaridad entre los ayuntamientos. Y en ese sentido es positivo. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo bien. Entonces, ahí es donde viene el tema de la discusión del Estado. Por ejemplo, hay que reforzar el papel y la independencia y la profesionalidad de los interventores. Los interventores, el cuerpo de interventores del Estado, tiene que ser reforzado al máximo. Hay que darle más poder a los funcionarios del Estado que se ocupan de tareas de control económico, porque en la práctica están de rodillas frente a los poderes caciquiles cuando estos se manifiestan. Entonces, el problema no es reducir el Estado, porque cuando reduces el Estado, lo que te aparece es la mafia, básicamente. Lo de reducir el Estado yo se lo permito a Durruti,
¿eh? Y a los amigos de Durruti. Pero a todo lo que no sean los amigos de Durruti, lo de reducir el papel del Estado y quitarle poder al Estado, el poder de control, el poder de arbitraje, el poder de intervenir y de poner freno y el poder de defender las libertades de todos, todo lo que sea reducir el Estado y no contemple seriamente eso, a mí me parece enormemente peligroso. Las diputaciones se han convertido en un monstruo, es verdad, pero es porque en España lo que nos falla es precisamente la estructura del Estado. La estructura del Estado se adolece en España de un exceso de los vicios del franquismo y del caciquismo, que es básicamente el hacer favores políticos a cambio de recursos y la compra-venta de recursos y de favores en la política. Bueno, todo esto que nos ha contado Pedro está muy bien, pero al final, esta semana hemos conocido que la deuda del Estado es mayor sobre el PIB, en torno al 130% del Producto Interior Bruto. Y claro, los españoles se preguntan, si ahora suben los impuestos y seguimos manteniendo esta institución como es la Diputación, yo no sé de dónde van a recortar, pero al final parece que siempre nos toca de lo mismo. Entonces, vuelvo al tema, no sé hasta qué punto es viable esta institución, Carlos, y si podrías argumentar por qué podría ser viable o por qué no. Porque al final, desgraciadamente, no van a recortar nada. No van a recortar nada porque quieren mantener la delirante estructura burocrática que existe en España, ¿no? Donde en un país que no está debidamente industrializado, pues las posibilidades de empleo de las personas son realmente limitadas. Y al estar realmente limitadas, todo el mundo busca la tabla de salvación en la función pública. Y esta se retroalimenta cada vez más y cada vez tenemos más funcionarios y cada vez tenemos más funcionarios que no aligeran las cosas, no nos dan un mejor bienestar, una mejor forma de vida. Pero tenemos más funcionarios, te refieres a administrativos, porque la sanidad o la educación, claro, yo creo que hacen falta. A eso iba. Pero lo que hay es mucho intermediario innecesario y mucho burócrata innecesario. Y cuando me refiero a estos capítulos, no me estoy refiriendo en absoluto a la educación, no me refiero en absoluto al cuerpo de bomberos, no me refiero en absoluto a la sanidad, que son sectores que cada vez están peor, ¿no? Sino que al final las trabas para ejercer actividades económicas, para crear Producto Interior Bruto, pues cada vez son más dificultosas y vivimos todos en un enjambre de leyes y reglamentos que va a acabar con todos nosotros, porque al final yo creo que nadie sabe exactamente ya qué es lo que está vigente, ¿no? Y eso ¿a qué contribuye? Contribuye a que en esa esfera pequeña de inseguridad jurídica total y absoluta que existe en esos puestos administrativos, pues los jefes de servicio y las personas que están a cargo de ellas, pues a cargo de esos servicios, se entiosen y acaben interpretando las normas y haciendo las cosas de una forma totalmente y absolutamente arbitraria. Van creando como centros de poder, son centros de poder donde los ciudadanos, las personas, les debemos sumisión y ellos interpretan las normas, interpretan los reglamentos y los aplican de una forma totalmente arbitraria, con lo que refuerza su ego personal, ¿no? Y su capacidad de decisión. Eso es nefasto para un país. Yo, en cuanto a lo que decía Pedro sobre la despoblación, pues la despoblación yo no creo que tenga origen en más municipios, menos municipios, ¿no? Porque yo soy municipalista, que esto que quede bien claro, yo soy municipalista por encima de todo. Yo lo que creo que la despoblación, sobre todo en la España interior, se debe a una aplicación indebida e injusta y alocada, absolutamente, que solamente hace que mejorar a los grandes patrimonios agrarios, y me estoy refiriendo a la PAC, al Programa Agrario Comunitario, ¿no? Las pequeñas y medianas explotaciones agrarias están desapareciendo porque todos son inconvenientes, se disminuyen las ayudas, beneficio de las grandes,
y no se quiere que existan pequeños y medianos productores. Pequeños y medianos productores que acabarían dentro de unos municipios hechos con racionalidad y no con unos municipios como los que se diseñaron en el siglo XIX. Pues he puesto el ejemplo de que la provincia de Huesca tiene 202 municipios, que es de locos que ahí existan 202 municipios, sino con unas mancomunidades de municipios o bien con unas comarcalizaciones bien hechas que prestarían servicio a las entidades pequeñas que existen, sin perjuicio de que muchas de ellas habría que agruparlas, porque ha desaparecido ya la función que hacía diferente a un municipio de otro. Yo voy a poner un ejemplo. Es que lo que no puede ser es que, por ejemplo, 3 municipios o 4 municipios que están, y estoy hablando de casos concretos, a apenas 5 kilómetros de uno de otro, acaben teniendo todos su piscina municipal y su campo de fútbol, ¿verdad? Y servicios de este tipo. Es que esto España no se lo puede permitir. Es que esas cosas hay que mancomunarlas, les guste o no les guste. Y por eso yo pienso que con una localización adecuada que prestar a los municipios que todavía puedan ser pequeños y diminutos, como puede ser el caso de Galicia, hasta que se convirtieran en municipios más grandes, pues una comarcalización permitiría un control mucho más directo del ciudadano, podría prestar los servicios que prestan las diputaciones provinciales, esas mismas mancomunidades o comarcas. Aquí en Aragón existe una ley de comarcalización y tenemos superpuestas encima de las diputaciones las comarcas. ¿A qué ha contribuido todo eso? Pues a que haya muchísimos más funcionarios, a que exista mucha más burocracia y a que las cosas en definitiva no acaben funcionando, ya que todo el mundo aspire pues a acabar teniendo un empleo en esas diputaciones en vez de potenciar nuestras riquezas, que las riquezas en el campo, en la creación de movimientos cooperativos, que incluso en esos propios municipios pequeños o en las comarcalizaciones que administren esos municipios pequeños, pues crear, como decía Juan hace unos días, una economía sostenible, una economía que invierta en que tengan todas sus propias compañías eléctricas, que aprovechen sus recursos, que se fomente en ellos el cooperativismo y que tengan también su propio servicio telefónico, que administren los mismos, etcétera, etcétera. Otro comentario. Yo, este cuerpo nacional, porque es un cuerpo nacional de interventores, también creo que es un cuerpo que no piensa en los municipios, porque no tiene sentido municipalista. Es una idea jacobina, donde ellos se sienten partícipes de la administración central, burocrática y cerrada, y no responden tampoco a los intereses de estos municipios. Sí que deben existir interventores, pero los interventores se tienen que regular, se tienen que crear y tienen que funcionar a través de las propias leyes de administración local, con las responsabilidades penales, contables y administrativas que puede tener cualquier funcionario de cualquier otro cuerpo de la administración pública, pero no tiene que haber esa intervención directa y absoluta de estos interventores municipales, que son muchas veces los primeros enemigos del municipalismo. Yo casi te diría que el municipalismo es casi una especie de falansterio, ¿no? Los falansterios que se tienen que autogobernar, que autodirigir, y donde tiene que haber efectivamente unos controles que pueden existir en los municipios grandes y pueden existir también en las comarcas, si es que por toda España se decide desarrollar el comarcalismo, como se desarrolló en su día en el aspecto de la justicia, los partidos judiciales. No todo se tiene que concentrar en las capitales de provincia. Pues cada 10, 12, 20, 50, 60 municipios está estructurada una red en España que se llama los partidos judiciales, y desde allí desde allí se lleva a cabo la administración de justicia. Por eso creo yo que la solución sería o la agrupación de municipios, tomando las medidas correspondientes, porque ya no estamos en el caso del siglo XIX, donde esa actualización de municipios pues ya no es tan necesaria, porque existe el correo electrónico, existen unas buenas comunicaciones, etcétera, etcétera, en un fomento y una adecuada distribución del programa agrario comunitario. Francia es un ejemplo, por ejemplo. Francia es un país que a mí me llama la atención. Yo vivo muy cerca de él, a 100 kilómetros, y cruzo la frontera muy a menudo. Pues Francia es un país donde vas a municipios de 500, de 1000, de 2000 habitantes,
o de 3.000 habitantes, y yo voy por esos pueblos y me encuentro que hay muchísima gente joven, la mayoría es gente joven. ¿Por qué? Porque el programa agrario comunitario ha permitido que esa gente tenga explotaciones rentables, que haga productos manufacturados en condiciones, que tenga redes comerciales, y es, como te diría, casi un prestigio ser un agricultor. Algo muy mal visto en España, ser un pequeño y mediano agricultor, pues allí lo son, y viven de esas estructuras productivas de carácter comarcal o de carácter local, ¿no? Entonces, esa es la solución. Y que esos pequeños municipios pues tengan la autonomía suficiente para organizarse sus propios servicios que no tienen por qué depender de las multinacionales, ni tienen por qué depender de las redes estatales. Bueno, yo creo que han quedado claros los puntos sobre las diputaciones provinciales. No sé si queréis, a lo que ha dicho ahora Carlos, añadir alguna cosa. Sí, yo le estaba intentando decir dos cositas muy pequeñas. Una, que ejemplos de instituciones un poco anacrónicas y podridas hay muchas, por eso yo hablaba de caso paradigmático en lo de las diputaciones. El Senado es un cementerio de políticos lleno de dinosaurios que no hacen prácticamente nada útil. Y luego lo que le comentaba un poco a Pedro, de que al final, cuando queremos fortalecer el poder de ese Estado precisamente desde abajo, igual la mejor manera es deconstruirlo primero, hacer un poco el debate deconstituyente primero para constituir algo nuevo después que tenga, porque va a ser muy complicado librarse de esos parásitos sin hacer una estructura bastante diferente a la que tenemos, creo. Y luego el caso de Fraguas, que creo que cuando hablamos de despoblación es el ejemplo que ahora mismo más debería estar en la boca de todo el mundo, mucho más que el último gol de quien fuera el del Mundial, ¿no? Sí, aparte lo ha tratado el Salto. He visto varios artículos del Salto sobre ese tema. Sí, es claro, evidentemente nos toca de cerca porque el Salto es un medio que busca evidentemente pues ese poder popular que estamos hablando siempre. Y Fraguas es demencial que a 5 o 6 jóvenes, no recuerdo muy bien, les intenten ahora meter una multa brutal. Si no pagan la multa, entrarían en prisión por intentar, o sea, por gastar gran parte de su vida, de su última parte de su vida, en repoblar y reconstruir con sus recursos un pueblo que está abandonado. O sea cual sea la situación jurídica de ese pueblo, se tiene que buscar otra solución que no incluya ni la multa ni la cárcel a esta gente, porque se está sentando un ejemplo que queda, sobre todo, más que en la jurisprudencia, me preocupa el inconsciente colectivo de la gente, que ya lo que comentaba Carlos es muy cierto. Este país favorece mucho el latifundio, pero fastidia al pequeño agricultor. Entonces, claro, ahí es donde, pues bueno, más que preocuparnos de las diputaciones, por eso si quieres, yo me callo ya del tema este, lo que habría que preocuparse es de las raíces que permiten, pues eso, a la casta de los Osborne, a la casta de los Alba, seguir chupando del bote, ¿no? Eso es lo que verdaderamente debería preocuparnos. No sé si tienes algo que añadir, Pedro, antes de pasar al siguiente tema. Rápidamente. Bueno, el Senado es enormemente útil. Es el airbag del sistema en España. No he dicho que no lo sé, he dicho que tal cual está. Yo lo que digo es que es el airbag del sistema. Está pensado para lo que está. Y está pensado para frenar cualquier posibilidad de cambio y cualquier posibilidad de que en el resultado de las elecciones generales al Congreso de los Diputados saliera algo que fuera desestabilizador para el régimen del 78. Y en ese sentido, hay que hablar ya con claridad de una puñetera vez sobre el tema del Senado, porque esto no es un problema de si doblamos instituciones, si es un cementerio. Sí, si os parece, lo podíamos tratar el tema del Senado, porque hoy hablábamos de diputaciones en el programa de la semana siguiente, así no. Pues bien, no me extiendo en el... Si te parece. Me parece estupendo. Me parece estupendo. En el tema de Fraguas, lo que ocurre es el principio de propiedad. Han juzgado y quieren condenar a esos compañeros por el tema de que han roto el sacrosanto principio de propiedad. Es decir, que da igual que sea justo lo que hacen, que sea positivo lo que hacen, se han presentado en un pueblo que no era suyo y han entrado en un espacio que era de otra propiedad. Y entonces les juzgan por eso. Y también por eso son tan pocas las voces que se oyen en su defensa en las Cortes españolas y en los partidos constituidos. Porque
han tocado el principio de propiedad. Y aquí no hay prácticamente nadie que se atreva a cuestionar ese asunto. En la Constitución Republicana del 31 se hablaba de la responsabilidad social de la propiedad, mientras que en la Constitución del 78 lo que se hace es que se garantiza la propiedad sin mayor historia. No se contempla, no se desarrolla el concepto de carácter de las obligaciones sociales que tiene la propiedad. Entonces tiene que ir por ahí la cosa. Y por supuesto, esto lo que denota es la ausencia total de un plan serio para devolver la vida al territorio y a la gente y favorecer el que el medio rural salga adelante. Y no olvidéis una cosa, hay planes muy serios, pero muy serios, que contemplan el territorio como un capital. El territorio despoblado es un enorme capital del que se quieren apropiar grandes empresas y grupos de la gran empresa agroalimentaria que quiere industrializar y despoblar al mismo tiempo. En Guadalajara, donde tiene lugar lo de Fraguas, se ha aprobado o está en marcha un proyecto de macroplanta de ganado porcino en el área de Molina de Aragón, por ejemplo, que ha sido recibido en principio con buena intención, porque claro, no hay industria, no hay muchos apoyos, y entonces se considera una inversión grande como algo positivo. Y luego al final, ¿qué ha resultado? Al final lo que ha resultado es una granja robotizada, pagada por una multinacional que lo que pretende es construir una fábrica espantosa, automatizada y con robots para producir carne de cerdo, ¿no? Es decir, una cosa como terrorífica, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos delante. Entonces, ahí están dispuestos a cargarse lo que haga falta. Las diputaciones, los ayuntamientos, los jóvenes que repueblen y lo que haga falta. Por tanto, tenemos que abandonar cualquier pretensión de que esto sea fácil y hacer un programa integral de reconstrucción del país. Lo que tendríamos que hacer es un programa para hablar de medio rural, que no se hace muchos o no hemos hecho muchos en Colectivo Burbuja, y también el que queda pendiente, para hablar del Senado, de la utilidad del Senado. Ya pasamos al segundo tema, que es la aparición en el programa de Al Rojo Vivo de La Sexta de Willy Toledo, que ha sido muy comentado en las redes. No sé si lo habéis visto y qué os ha parecido. Carlos, ¿tú has podido ver el vídeo o has podido ver el programa donde apareció Willy Toledo con Ferreras? Pues pude ver el vídeo porque Juan lo colgó de Facebook y lo pude ver más o menos completo, porque yo por mi cuenta intenté visionarlo y estaba muy parcelado, se veían partes de él, pero encontrarlo de forma completa me resultó muy difícil. Gracias a acudir al Facebook de Juan, pues pude verlo. A mí me pareció impresionante, ¿no? Porque, claro, ya va siendo hora de que alguno diga las verdades, ¿no? Que todo el mundo va diciendo cosas políticamente correctas, cosas que quedan bien, se va poniendo paños calientes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, este es un hombre que, pues, ha decidido ser un mártir del sistema. Ha decidido ser un mártir del sistema porque le van a caer todas las peladillas a él. Van a hundirlo con la juridicidad, los delitos que se inventan, los que tienen por inventarse, las multas, los reglamentos administrativos. Es un mártir de todo este sistema burocrático que va a acabar con nosotros. Y que además es la mejor herramienta para que el poder haga lo que le parezca y lo que le dé la gana. La selva de disposiciones, siempre encontrarán un Llarena de turno o quien sea que acabe pues imponiéndole una sanción y una voz a la que intentarán que se apague definitivamente. Me pareció algo muy fresco y sobre todo me gustó mucho la denuncia de toda esta banda de hipócritas que tenemos en los medios de comunicación que se dicen progresistas, ¿no? El hombre fue muy valiente y ya veremos hasta dónde dura, ¿no? Pero claro, aquello fue una gota de agua en el desierto, donde a este señor lo han sacado en ese medio de comunicación, pero ya no volverá a repetir, ¿Tú crees que no? Porque la verdad, los niveles de audiencia y la respuesta después en redes ha sido bastante positiva.
Sí, claro, los niveles de audiencia dan publicidad y la publicidad da dinero, pero claro, amigos, que estamos tocando el nervio del sistema. Tampoco, por mucho dinero que dé, van a permitir que personas como Willy Toledo hablen claro y diáfano, hablen sobre los problemas reales de la gente. Entonces, ¿por qué crees que lo permitieron? Pues porque ellos necesitan lavarse la imagen y de vez en cuando necesitan hacer pequeñas concesiones, porque es que hipócritamente se dicen los defensores de la libertad, los defensores de la libertad de expresión, de asociación, del derecho de huelga, de la protección social a los trabajadores, y el sistema también le va bien de vez en cuando demostrar a los demás y demostrarse a sí mismo de que es una entidad pura, que es una entidad que cree en esos grandes principios, cuando no cree en absoluto, ¿verdad? Entonces necesita hacerse un lavado de imagen de vez en cuando para que la gran mayoría de la población española piense que todavía vivimos en democracia, que todavía vivimos en libertad y que ellos mismos puedan lavarse la cara, como decía al principio, echándote el razonamiento de que ves como un día pues sacamos a Willy Toledo y fíjate lo que dijo, y aquí siempre estamos abiertos a todos los demás. Eso es un lavado necesario para el sistema, pero fuera de ese lavado necesario y restrictivo no va a aparecer más, o si aparece, aparecerá de forma muy puntual. Willy Toledo y los Willy Toledos valientes que hay en esta sociedad. Yo no sé, Juan, lo que te pareció a ti, pero a mí me pareció muy significativo cómo le metía caña y le recordaba a Antonio Ferreras el pasado con uno de los grandes oligarcas de este país, que es Florentino Pérez, que le hemos pagado o le vamos a pagar una millonada por el tema de Castor. Y bueno, ha salido en prensa últimamente un par de noticias que dicen que este personaje se lleva 2.600 millones de la administración pública del Estado en servicios que presta, le da a todo, la basura, agua, etcétera. Yo no sé qué te pareció tanto esa frase como en general todo el programa de Toledo en Al Rojo Vivo. Obviamente a mí me encantó también, por eso lo compartí y además, claro, el tema de por qué ha ocurrido esto es muy evidente también. Willy Toledo se autoinvitó en una entrevista que le hicieron en Al Rojo Vivo, pobres ellos, no sabían la que les iba a caer, le entrevistaron por motivo de la denuncia que le habían interpuesto los de la Asociación de Abogados Cristianos, que de hecho ya le han puesto 2 o 3 más por todo lo que he ido diciendo después. Y evidentemente van a intentar enterrarle y van a intentar silenciarle, porque a él fue él el que realmente le dijo, oye, Ferreras, invítame un día a tu programa y hablamos de todo esto. Entonces, claro, el Ferreras se vio obligado a, si no, no lo hubieran invitado. Y yo, de hecho, cuando escuché esa primera intervención que dio pie a tal, hice un artículo en El Salto que se llama Willy Toledo contra Dios y contra el Rey, porque precisamente, claro, lo que lanzó Willy Toledo para mí en ese momento primero fue la bomba más gorda, ¿no? Fue el primer tío o la primera persona que en horario de máxima audiencia, o al menos en un programa que sigue mucha gente en las grandes cadenas, destapó, por decirlo así, la construcción de los barriles de petróleo y las comisiones que se llevaba el rey de Arabia Saudí. Entonces, a partir de ahí se hizo todo el caldo de cultivo de las redes sociales de vamos a ver qué dice en el programa. Y yo, por hacer un pequeño resumen, aviso, spoiler, o sea, si no has visto el programa y no quieres enterarte, pasa 3 minutos el audio porque voy a decir un poco lo que para mí fueron las perlas, ¿no? Evidentemente, la principal casi fue la de Florentino, porque se la espetó ahí al final del programa. Sí, imagina porque fue a la cara. A la cara brutalmente, como todo lo que hace Willy, porque Willy es un poco jote, y es verdad que hay mucha gente que le critica, con razón. En algunas intervenciones hay un tono, pues, como muy paternalista, que no puede evitar tener, pero oye, pues mira, si no fuera así, no tendríamos las perlas que hemos tenido gracias a él. Con lo cual yo me quedo muy satisfecho, pese a que te digo de verdad que he hablado con mucha gente activista y tal, y hay bastante disenso, O sea, hay gente que dice que no lo hizo tan bien. Lo que sí que es verdad, por ejemplo, es que Pastor y Filigrana, la abogada que le acompañaba, apenas pudo intervenir demasiado, y las 2 o 3 veces que intervino, a mí me gustó lo que dijo, porque, por ejemplo, nombró antidesarrollismo y ecofeminismo en pleno momento del fragor del debate. Y eso son 2 palabras que a mucha gente le pueden sonar muy raras y a algunos muy mal incluso, pero por ahí va un poco el futuro, o no habrá un futuro muy halagüeño. Y así, perlas, pues también, claro, soltó
la de los padres de la Constitución. Sí, esa le quería preguntar a Pedro luego, que yo sabía que le iba a gustar esa pregunta. Los padres de la Constitución toca el tema del feminismo, toca el tema del Estado franquista nacional católico que seguimos teniendo y lo toca un poco todo, ¿no? Porque al final a Willy lo que le han echado en cara sobre todo es el tema de Natibel Preciado, ¿no? Que de repente le dijo bueno, le recordó su pasado en el Arriba, ¿no? En el periódico de la Falange. Entonces, claro, Natibel se ofendió un poco porque Willy le levantó la mano derecha, pero Willy es actor, estaba levantando la mano derecha no por llamarla franquista a ella, sino porque ejemplificaba el periódico Arriba, pues mejor que una mano alzada, ¿no? Y ahí hay por ejemplo, hay Antonio Maestre, que es un periodista de La Marea, que suele intervenir mucho precisamente ahora al amparo de Ferreras en La Sexta, pues criticó en Twitter. Y bueno, le han caído de todos los colores a Antonio Maestre, porque Antonio Maestre ha estado muchas horas en esos mismos platós en los que Willy Toledo ha tenido 1 hora y media y muy manipulada, porque anda que no le entretuvieron con vídeos y con chorraditas para que no hablara de lo que realmente importa. Y Antonio Maestre no ha dicho ni de lo de las comisiones de barriles de petróleo, ni del Estado franquista que nos sigue atenazando las libertades y cada vez más. O sea que realmente Antonio Maestre no es nadie para darle lecciones a Willy Toledo. Me sabe muy mal, Antonio, ¿eh? Pero es lo que hay. Y luego poco más. O sea, para mí es una oportunidad igual no del todo aprovechada, pero es, como ha dicho Carlos, es una gota de agua en el desierto y a ver si al menos pues esa gota tiene algún eco luego. Porque yo creo que al menos percibo un movimiento bastante potente, al mismo nivel que lo percibo en lo del el Valle de los Caídos se queda, ¿no? Que hay gente que luego hablaremos de ello, pero también lo percibo en el otro lado. Creo que hay un despertar de las ganas de, por ejemplo, cuestionarse si monarquía o república, y Willy Toledo pues ha puesto una pica en Flandes. Yo no sé a Pedro qué tal le pareció, le iba a preguntar por los padres de la Constitución que lo has sacado a colación también, Juan. Yo no sé si lo has visto o has podido paparte del tema en redes sociales, Pedro. Bueno, yo sí vi la intervención y bueno, he coincidido con Willy Toledo algunas veces. Yo creo que a diferencia de otros programas que no son usuales en televisión, donde lo que tenemos son izquierdistas de pega y fachas de verdad, bueno, pues por una vez llevaron un izquierdista de verdad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues claro, muchas de las cosas que soltó, pues suenan inauditas en televisión, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué le llevaron? Yo vi también, tuve ocasión de ver cuando se autoinvitó, ¿no? Es decir, Willy Toledo era entrevistado por Ferreras y entonces Ferreras él recriminó a Ferreras que tú no tienes valor, más o menos, a llevarme a tu programa porque hay censura. Y se lo dijo en directo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el otro se vio en una situación en la cual no podía, si quería mantener unas ciertas formas de qué guay soy y qué progre es mi programa, se quedó comprometido, ¿no? Y entonces, al final, el grupo de redacción tuvo que decidir, y la dirección del programa tuvo que decidir si le llamaban o no. Entonces, ¿por qué le llamaron y le dieron ese tiempo? Yo tengo una teoría. La teoría es que consideran que Willy Toledo es vulnerable. Es decir, que es una persona que ha logrado labrarse un espacio a su pesar, en el cual es más famoso ahora últimamente por su carácter de persona valiente que denuncia, de ciudadano que denuncia injusticias, más que por su trabajo. Es decir, están machacando al Willy Toledo actor, ¿no? Le están destruyendo. Precisamente porque por una serie de circunstancias él tuvo ocasión de manifestarse de una manera completamente disfuncional y entonces le persigue. Y entonces, claro, Willy es alguien que lo que quiere, lo que necesita es ganarse la vida, hacer su trabajo, salir adelante con dignidad y todo eso. Pero las circunstancias de la vida y del enfrentamiento y de la España real en la que estamos, pues le ha puesto en la situación de tener que alzar su voz en medio de todo esto al precio que sea, y él lo ha hecho con valor y con las limitaciones que cada uno tiene. Él pues no el tono a veces puede no ser adecuado, o la graduación de la artillería con la que dispara pues puede no ser ajustada al tamaño del objetivo. Es decir, vale, lo que quieras, pero está actuando con valor
está denunciando cosas que son verdad o que son muy graves, que no salen donde debieran salir, y lo está haciendo a un grave coste personal. Entonces, ¿por qué le dan cierta cancha? Repito la hipótesis, porque creen que es vulnerable y creen que precisamente porque a veces sobreactúa un poco, creen que eso le hace más vulnerable. A lo que tiene miedo el sistema fundamentalmente es a la gente que diga las cosas que dice Willy Toledo de forma tranquila, serena y reflexiva y mirando a cámara. A esos es a los que tienen verdadero pánico. Pero dejarle 5 minutos o X minutos a Willy Toledo en un programa para que luego puedan cortar o recortar o poner trozos o escoger trozos y exponerlo a los maruendas y a los indas del mundo, pues eso no les preocupa tanto, ¿no? Y sirve de válvula de seguridad, como muy bien decía Carlos. Yo sobre ese particular coincido contigo, Pedro, en una cosa. Ellos deliberadamente, porque de maldades saben barbaridades, los señores Ferreras, etcétera, lo que le buscan su talón de Aquiles, su punto flaco. Su punto flaco se lo buscan intentando que acabe siendo un agente histriónico, que se mira más por la forma en que dice las cosas que por su contenido. Y en ese sentido, estando de acuerdo con Willy Toledo total y absolutamente y con lo que hizo, y en ese sentido también, estando también de acuerdo total y absolutamente que estos delitos que ofenden los delitos religiosos, antes llamados de blasfemia, no debería existir ninguno, yo sí que opino que quizás él ha podido entrar al trapo en algo que no beneficia a la izquierda y beneficia a sus posturas. Y yo sí que opino que faltar a los sentimientos religiosos de la forma que tú lo puedas expresar puede ser todo lo contundente que quieras. Puedes remontarte a la Inquisición, puedes remontarte al cardenal Segura durante la Segunda República y puedes remontarte a todo lo que quieras y un poco más. Pero quizás es muy importante saber cómo se dicen las cosas. No hay por qué ofender con alguna frase, con alguna palabra, ni a los sentimientos musulmanes, ni a los sentimientos budistas, ni a los sentimientos cristianos. No, no es necesario hacer eso, ¿verdad? Hay que ir más al meollo de la cuestión, a la hipocresía que rodea todo esto. Y yo pienso que ese es un poco el talón de Aquiles de Willy Toledo, donde tenía que haber mostrado respeto profundo por la libertad religiosa de cualquiera, que creo que lo tiene, ¿verdad? Pero que puede no parecerlo a una persona no muy bien educada que esté escuchando en aquellos momentos lo que dice por televisión. Y se puede ser igual de contundente, se puede ser igual de fuerte en planteamientos, pero por ejemplo, tampoco es que lo tenga por un Dios, pero yo estoy seguro que a lo mejor podría haber dicho lo mismo con la misma contundencia, o quizá incluso más, Julio Anquita, pero no hubiera faltado al respeto de ninguna confesión religiosa, porque aun cuando, repito, yo creo que él no está en su intención faltar o ofender a cualquier creencia religiosa, de la forma como lo llevan los periodistas, de la forma como lo espolean, en ciertos sectores de la sociedad puede ocurrir que esa sea la sensación y el mensaje con el que se quedan. El problema yo no creo que sea Willy Toledo. El problema son los que, siendo muy finos, muy cultos, muy preparados y con muchos títulos y siendo diputados, no hacen lo que deben hacer ni dicen lo que deben decir en estos temas. O sea, Willy tendrá su pensamiento, su corazón y las limitaciones que él pueda tener, como cada uno de nosotros tiene las suyas. Y él lo plantea porque le pinchan y él salta, ¿no? Porque no es una persona hipócrita ni nada. Entonces él muestra su corazón, su víscera, ¿no? Lo muestra. Como otros actores que hemos tenido, o incluso algún diputado, a recordar a la Bordeta aquel día, ¿no? Cuando mandó a todos a la mierda, ¿no? Bueno, pues digamos que Willy Toledo habita a veces, se instala en
en el momento la bordeta, porque es que estalla, ¿no? Estalla, ¿no? Ya, y además le llevan para que haga esa función. Yo creo que el peligro que tiene este sistema es que solamente te admiten crítica si caes en el histrionismo, nada más. Es decir, de hecho, de la misma manera que Iglesias, por ejemplo, es útil al sistema, o Willy Toledo es vulnerable. Entonces, y también hay que decir que desgraciadamente los partidos, incluso los partidos estos emergentes, también tienen miedo de los Willy Toledo. O sea, tienen miedo de las personas a las que no pueden controlar. Tienen miedo de las personas a las que no pueden comprar con un puesto. Ya los purgan a nivel interno. Yo por resumir diría que por eso un laico con convicciones como eres tú, por ejemplo, es más peligroso para el sistema que 4 tonterías mal dichas por una revista como Charlie Hebdo, por ejemplo, ¿no? La francesa. Muchas veces ofende por ofender y ofende casi por un puro mensaje comercial, porque aquello vende la revista, ¿no? Vende el Domer, vende el semanario. Yo pienso que Willy es una persona que tiene, voy a decir una cosa que quizás sorprenda, pero yo creo que tiene un gran corazón, creo que es una persona que tiene un gran corazón, que tiene un gran sentido de la justicia y que es muy valiente. Y yo lo que deseo al Willy Toledo actor es que salga adelante, cosa que en este país tan cruel a veces y tan injusto, es muy difícil para personas que además de tener corazón y tener valentía, tienen el sentimiento que él tiene. Si no queréis añadir nada más, De acuerdo, Willy es un gran. ¿algún comentario más? Y si no, pasamos ya al tema del Valle de los Caídos. Que lo apoyo plenamente, ¿verdad? Lo único que le pediría que las próximas veces negara las trampas que estos maquiavelos de la información le pueden llegar a atender. Pero las trampas se las tiende no solo la derecha. El país entero está lleno de trampas. Yo me acuerdo cuando fue el caso Mendieta, aquí en Guadalajara, él vino, quiso estar presente, aunque él luego tuvo una actuación muy discreta al respecto, ¿no? Pero lo que pongo este ejemplo como un ejemplo más de las múltiples trampas que nos tiende la izquierda realmente existente, ¿no? Entonces él acepta asumir un manifiesto, hacer unas declaraciones, apoyar una causa que es justa, pero yo creo que él, y esa es una hipótesis que creo que quizá compartamos, él es visto con cierto recelo, no solo por la derecha, sino también por una parte de la izquierda. ¿Por qué? Porque pueden utilizarle, pero no pueden controlarle. Yo, si os parece bien, empezamos más que empezar, terminamos el tema de Willy Toledo y pasamos al tema del Valle de los Caídos. ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis algo que añadir del último tema? Pero por mí perfecto. Pues Pedro, te doy la palabra. ¿Qué hacemos con el Valle de los Caídos? Pues, bueno, a mí me tocó debatir con esto en el año 2009 en la COPE con Ricardo de la Cierva y Sainz de Buruaga. Y también estaba Averasturi. Es decir, que el tema fue muy interesante, ¿no? El Valle de los Caídos, bueno, vamos a ver, por hacer un breve resumen, el Valle de los Caídos lo conocemos todos, aunque sea porque cuando pasas por la autopista te lo encuentras, ¿no? Es decir, más allá de la relación que se pueda tener con el valle o de no ir, sería enormemente sorprendente lo numeroso, la cantidad de gente, la cantidad de españoles que han dicho que jamás en su vida visitarán ese sitio, ¿no? Que ese es otro tema tabú, ¿no? El tema de que para millones de personas es un sitio en el que antes muertos que visitarlo, ¿no? Bien, pero ¿cuál es la situación actual? Bueno, pues que el gobierno Sánchez desea quitar cuanto antes a Franco del Valle de los Caídos. Han creado la Dirección General de Memoria, de Memoria Histórica, muy rápido, para poder tener un instrumento que desarrolle acciones concretas a partir de la Ley de Memoria y para decidir lo más rápido posible un sistema para sacar a Franco. Entonces yo creo que ellos pretenden
se pretenden reducir el problema del Valle de los Caídos a la presencia de Franco. Es decir, si tú quitas a Franco y luego pones ahí unos paneles de interpretación, ya está todo arreglado. Bueno, pues no, yo creo que no, en modo alguno. O sea, el problema del Valle de los Caídos no es Franco, ¿no? La última noticia también es que la familia se niega a recepcionar el cadáver, ¿no? Yo creo, sinceramente, que el Valle de los Caídos es absolutamente irrecuperable. Creo que el Valle de los Caídos, el problema no es Franco, sino el valle en sí mismo. Es decir, básicamente la cruz y toda la simbología son de unas dimensiones tan grandes que es imposible de recalificar o de resignificar. Creo que no es una cruz cristiana, creo que el problema es que es una cruz, ¿no? Entonces lo identificamos a símbolo religioso y entonces, bueno, ahí se cortocircuita el debate, ¿no? Yo creo que es una cruz nacional católica, es una cruz que lo que viene a significar es aquí al que se mueva lo crucifico, básicamente, es decir, es la cruz de vuelta a su imagen inicial, de instrumento de tortura y de disuasión por el terror, es básicamente eso. Y es un sitio siniestro, ¿no? Porque es un sitio donde hay un dictador rodeado de los cráneos de sus enemigos y rodeado de los cráneos de sus soldados, en un sitio construido por prisioneros. Entonces, pretender resignificar eso, bueno, pues es naif, vamos, es que es de Walt Disney, ¿no? O sea, es imposible resignificar eso. Yo creo que la única solución es desacralizar la basílica, que ya no se dé misa en ella, devolver los despojos de José Antonio Primo de Rivera y de Franco a sus familias. Si no los desean, que acaben en el osario de San Lorenzo del Escorial, del Escorial o de San Lorenzo, perfectamente, no hay ningún problema. Si no los quieren recibir, que acaben en el osario, que es como han acabado absolutamente decenas de miles de sus víctimas. Entonces, desacralizar la bahía, la basílica, perdón, retirar los cuerpos de José Antonio y Franco y proceder al desmontado de la cruz, básicamente. Yo creo que es fundamental ese asunto. No le veo absolutamente ninguna posibilidad poder resignificar ese valle. Y las medidas cosméticas que pretende hacer el PSOE ahora en este momento, pues son eso, cosméticas, ¿no? Hombre, sin duda es un avance, ¿no? Pero que nadie se llame a engaño. Esto no resuelve quitando a Franco de ahí. Sí, yo quería preguntarte, Juan, ¿por qué ahora el tema de Franco? Claro, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro. Evidentemente, él conoce mucho más del tema que yo. A mí lo que sí que me llama mucho la atención es, bueno, no tanto el por qué ahora, porque podríamos decir que igual a Pedro Sánchez le ha venido muy mal que España caiga tan rápido en el Mundial, porque igual le hubiera venido muy bien que se alargara un poco el tema, porque precisamente es el mismo público objetivo a veces, ¿no? El fútbol, y no es que sea siempre así, pero sí que le hubiera quitado problemas, seguro, haber tenido a la población más adormecida. Igual el momento del verano siempre es como muy proclive a utilizarlo para hacer este tipo de medidas, que son polémicas, porque la prueba es que si, por ejemplo, ahora uno entra en Twitter y pone el Valle, como en el buscador, le sale el Valle. Si el Valle no se toca, es la tercera tendencia dentro del Valle. Y el Valle no se toca en tercera tendencia es llamativo porque son ellos los que han empezado este debate. Realmente esto ha venido porque Madrid ha amanecido llena de banderas y de pegatinas en sedes del PSOE, en la ciudad de fútbol de Las Rozas, en el Retiro y en la calle Goya y no sé por cuántos sitios más, ¿no? Era un poco... Y ese lema se ha reproducido en Twitter y con bastante virulencia, pues muchos usuarios de Twitter han puesto ahí barbaridades, algunas que mejor no leer, pero bueno, antropológica se puede meter. Y lo más es que hay cuatro tendencias a partir de la inicial, que fue esa, la protofascista del Valle no se toca, y a partir de ahí han surgido el Valle sí se toca, el Valle no se toca, se destruye, y el Valle no se toca, se derriba, superando casi todas ampliamente en seguimiento y en tweets y tal a la original, ¿no? Entonces, evidentemente aquí hay un debate y evidentemente el debate, al menos en las redes, lo ganaría la parte que quiere cambiar, como decía Pedro antes, los caídos y su significación, ¿no? Lo que ocurre es eso que evidentemente genera, pues evidencia mucho, pues que hay mucha gente aún con
con no sé qué problema, pero de luego hay que ser muy, no sé, en cualquier dictadura, los símbolos de la dictadura, y en el caso, bueno, nuestro bueno, estamos hablando del segundo país con más fosas comunes después de Camboya, pues es un caso que es y creo que ahí no hay solución posible si no se trata con mucho respeto a las víctimas de Morban, pero evidentemente preeminencia de los que son muchísimos más y los que han sufrido 80 cosas. Igual también estaría bien como nombrar, yo ya paso uno, y es que al final también esto del PSOE no deja de ser, aparte de un gesto de momento tímido, creo que la manera de que aparentar con esto yo ya he hecho mi trabajo, ¿no? O sea, realmente no tocar ni la estructura del régimen de económica, lo mínimo posible. Realmente son cambios cosméticos. Y esto incluso va a servir si se alimenta el debate mucho desde la otra, porque va a parecer, bueno, esto ya pues al que venga después que le toque el marrón. Yo creo que un poco van por ahí los tiros. Bueno, Carlos, ¿qué quieras comentarnos Yo, sobre el Valle? yo estoy conforme y de acuerdo con la postura de que se saque de allí al dictador, de que la basílica pasa a ser siempre basílica cristiana como otra más, y la cruz, porque la cruz esa no tiene como decir una lectiana, es una cruz que simboliza la victoria, que simboliza momentos históricos para las, ¿no? Y como ejemplo eso debe de ser. El único aspecto que a mí he pensado, no sé qué solución podría dársele, es la existencia de los rosarios de los soldados republicanos que hay allí y también de muchos soldados del bando franquista, ¿no? Tendría que tener eso una solución si es que esos huesos retirados por los familiares, cosa que parece posible, de cada uno pues debería de tener una solución que fuera satisfactoria para a todas aquellas familias que tienen allí personas enterradas. Y yo, la verdad, por mucho que me he estrujado el cerebro, no sé qué solución se le podría dar a este problema. Bueno, si queréis alguna conclusión, alguno comentar alguna última cosa. Sí, yo creo que lo que se haga en el Valle lo tienen que pagar las empresas que se lucraron con la construcción. Es decir, nada de que esto se pague con nuestros impuestos. Esto lo tiene que pagar lo que quiera que se haga las empresas. Hay que hacerlas públicas y nada de abrir un debate. Ya sabemos de sobra quiénes son. Sabemos de sobra Dilo. quiénes son y cuánto. Dilo. Pues bueno, finalmente la empresa Huarte y sus herederos y otras grandes constructoras, ¿no? Que actualmente pues han tenido una vida intensa de matrimonios y uniones y fusiones entre ellas, y se puede decir que lo más granado del sector de las constructoras españolas tuvo parte o reparte en este tema, ¿no? Entonces, este es otro de esos temas tabús. Entonces, primero, todo la memoria debe de estar acá de represas que lucraron con el tema del Valle. Segundo, lo del Valle no se resuelve sacando a Franco. El que pretenda, lo único que pretende es, lo cual no implica que hay que sacar a él y a Primo de Rivera. Y luego hay otra cuestión que muy bien plantea Carlos, era que qué se hace, está allí y que sus familiares. Pero bueno, ya no se trata de sus familiares. ¿Y qué pasa con los que no tienen familiares? Desconocidos. ¿No? Además, hay muchas familiares allí por no había. Es decir, que te he errado con tu asesino, además sin pedirte permiso, bueno, pues ya es que es lo último. Te desmonta la cruz, realiza la basílica y sacas y devuelves a la José Antonio, lo pagan las empresas que sacan. Claro, hombre, el panorama cambia. En principio, lo que tratar con respeto a todas las yo soy de la opinión que buena parte de los también fueron víctimas, como lo fueron los soldados alemanes reclutados a la agresión monstruosa, empujados por los fanáticos de aquellos. Entonces, como la población murió en los bombardeos, pues igual. Toña fue víctima de Franco. Lo que pasa es que algunos no fueron víctimas, algunos se lucraron con él, lo promovieron y algunos a día de hoy lo siguen explicando y legitimando. Entonces, el Valle tiene que romper eso. Mira, hay un debate
se ha abierto hace poco con el tema de las víctimas del terrorismo, y es que qué pasa con las víctimas del terrorismo. Y claro, las víctimas del terrorismo son muy diversas, pasa igual que del franquismo, son muchas y muy diversas, y tienen opiniones distintas. Pero ¿qué quiso hacer el franquismo y por qué el franquismo mató a la gente que mató? Pues ellos tenían un programa, ¿no? Ellos tenían unos objetivos. Bueno, pues lo que debiera hacer la democracia es mostrar públicamente que esos objetivos son indeseables, que no los han cumplido. Por eso la cruz tiene que ser desmontada. Por eso en el Valle lo que tiene que haber es un mensaje claro e inequívoco de la libertad y la democracia sobre sus enemigos. Y eso, si queda claro de la forma que sea, podrá dar satisfacción a muchos que hoy no soportan las cosas tal. A eso serán calientes. Entonces hay que ser valiente, hay que tomarse cosas y hay que poder resolverlo para poder avanzar. Y en ese sentido el Valle es imperable, se pongan como se pongan. Y lo que nos da la muestra el Valle es de las limitaciones en España. Porque claro, este tema no evita ni a los debates, ni a las comisiones, ni a los estos. Y el nuevo director general de Memoria Histórica que ha nombrado el PSOE, ni oír hablar de el que ellos... Bueno, por problemas de sonido del programa y de que soy un novato en el Skype, vamos aquí el debate. Gracias por haber venido a Debate Directo. A vosotros. Pedro García Bilbao, muchísimas gracias por estar aquí y darnos tu opinión. Y gracias a ti, Coldo, por el esfuerzo que has hecho. Y Carlos, por dar tu opinión en este espacio. Buenas tardes. Gracias a todos, amigos de G, y gracias también a los compañeros Marta Luengo y Juan Martínez de postproducción. Encantados de haber debatido un poco y espero que os guste el programa. Vale.